Muy buenos días, profesor y compañeros. En el día de hoy, el grupo número 2 tiene el gusto de presentar la explicación de un caso financiero para analizar su rentabilidad. Para esta ocasión vamos a estar evaluando el caso de la empresa Maxli S.A., la cual es una empresa que tiene un proyecto de crear una fábrica a gran escala y de manera industrial de galletas a base de poroto, las cuales son nutritivas, saludables y aptas para el consumo de todas las personas, incluyendo aquellas que son celíacas y que padecen de diabetes. Aquí podemos ver entonces su flujo de caja, su flujo de fondos, con una proyección de 5 años posteriores para evaluar si es rentable o no realizar este proyecto. Aquí podemos ver el costo de inversión inicial, que es de $250,000, y también podemos ver los ingresos netos del proyecto a lo largo de estos 5 años, o bueno, lo que se espera tener como ingresos. Adicionalmente, podemos ver los costos totales de operación, los cuales incluyen la mano de obra, insumos, materiales, depreciación del equipo, los equipos como tal, el mantenimiento de los equipos y de las áreas, también lo que es los alquileres del local, servicios de agua, luz, etcétera. De esta manera podemos evaluar si la empresa, a partir de este flujo de fondos, es rentable o no llevar a cabo este proyecto. Concepto de BAN y TIR. El BAN o el valor actual neto es lo que en materia de finanzas nos permite conocer el estado de los cobros y de los pagos de la inversión que se lleva a cabo con los distintos periodos y las diferentes oportunidades de inversión. Por lo tanto, es una herramienta que actúa como indicador a la hora de determinar si dicha inversión en el proyecto tiene viabilidad y luz verde. Así, el concepto de BAN hace referencia a las ganancias que tiene un proyecto, teniendo siempre en cuenta tanto la inversión inicial como la previsión de los ingresos y gastos a futuro. De este modo, el BAN es un método dinámico cuyo cálculo resulta fundamental para expresar las cantidades absolutas y exactas en cuanto al rendimiento del proyecto, por lo que éste está relacionado con el TIR. El TIR, o la tasa interna de retorno, es la herramienta empleada para la evaluación de una inversión, teniendo en cuenta la rentabilidad de este, y funciona como una herramienta complementaria al valor actual neto. Es considerado como un método dinámico de cálculo que ofrece aproximación sobre los costos y pagos. Por eso, es determinante para valorar cuál es la mejor inversión para un proyecto, es decir, en qué vale la pena invertir y cómo hacerlo. La siguiente pregunta consiste en explicar en qué se sustentan los métodos BAN y TIR y cuáles son los supuestos de estos métodos. Con el método de valor actual neto se define la aceptación o rechazo de un proyecto. Este se basa y sustenta en los siguientes criterios de evaluación. Si el BAN es menor a cero, se rechaza el proyecto. Si el BAN es igual a cero, el proyecto es indiferente. Pero si el BAN es mayor a cero, se acepta el proyecto. En el caso del método de la tasa interna de retorno, se determina por medio de tanteos, es decir, pruebas y error, hasta que la tasa de interés haga igual a la suma de los flujos descontados a la inversión inicial. Los criterios para sustentar la aceptación o rechazo de este proyecto por medio de este método se muestra a continuación. Si la TIR es menor a la tasa mínima aceptable de rendimiento, se rechaza, ya que el proyecto genera menor beneficio que el interés pagado por la banca, ante lo cual sería más atractivo depositar el monto de los recursos disponibles en el banco o bien optar por una alternativa de inversión rentable. Si la TIR es igual a la tasa mínima aceptable de rendimiento del proyecto, el proyecto es indiferente, de tal manera que los beneficios del proyecto solo pagarán los costos. Y si la TIR es mayor a la tasa mínima aceptable de rendimiento del proyecto, el proyecto se acepta, lo que significa que el beneficio real que se obtiene con el proyecto es mayor a la tasa de interés que pagan los bancos. A continuación se presenta el cálculo de la tasa interna de rendimiento del proyecto en estudio de la empresa Maxli S.A. Para calcular el valor de TIR utilizando Excel, se le debe dar clic a f de x en la barra de herramientas.
sale una pantalla donde se debe señalar la categoría de la función y nombre de la función. Se escoge entonces dentro de la categoría financiera y en el nombre TIR. Luego de escoger TIR, debe colocarse los valores en donde se debe desbloquear la fila de flujo neto de efectivo a partir del año 0 y se le debe dar a aceptar. De esta forma se obtiene un valor porcentual, el cual corresponde a la TIR. Como vemos, el resultado de la TIR es significativamente mayor que la tasa mínima aceptable de rendimiento. Por lo tanto, se acepta el proyecto, ya que el rendimiento de la inversión de la empresa será mayor que el rendimiento mínimo fijado aceptable, lo que demuestra que la inversión es económicamente rentable. Ahora desarrollaremos el valor actual neto utilizando la aplicación BANTIR. Es muy sencillo obtener esto. Lo primero que nos piden es el desembolso inicial, que viene siendo la inversión inicial del proyecto. En este caso, $250.000. La tasa de actualización porcentual, que viene siendo la tasa de descuento. En este caso, 7%. Y luego nos piden los flujos de caja. En nuestro ejemplo va proyectado a 5 años, así que colocamos los flujos de caja desde el año 1 hasta el año 5. Esto nos envía directamente el resultado, donde nos da un valor actual neto de 75.823,83 centavos. Esto hace referencia al valor de los flujos netos de efectivo del proyecto, y al darnos un valor mayor a 0 nos indica que la inversión generará ganancias. Deficiencias del método de la tasa interna de retorno. La desventaja de este método es que no considera factores importantes como lo son la duración del proyecto, los costos futuros o el tamaño del proyecto. La tasa interna de retorno simplemente compara el flujo de efectivo del proyecto con los costos existentes del proyecto, excluyendo estos otros factores ya mencionados. Por lo tanto, no es prudente que el gerente de una empresa utilice la tasa interna de retorno para comparar los proyectos con diferentes duraciones o tamaños. Por ejemplo, un proyecto a largo plazo podría generar una tasa interna de retorno más baja que un proyecto a corto plazo. Sin un análisis más detallado, este gerente podría seleccionar un proyecto con la tasa interna más alta. Sin embargo, el proyecto más largo puede producir mayores rendimientos con el tiempo y resultar más rentable. Relación costo-beneficio. Esta es una forma alternativa de evaluar económicamente un proyecto, el cual consiste en dividir todos los costos del proyecto sobre todos los beneficios económicos que se van a obtener. Para tener una base sólida, deben estar expresados los valores en presente. Como sabemos, es un indicador que señala la utilidad que se obtendrá con el costo que representa la inversión, es decir, es el índice que representa el rendimiento obtenido por cada dólar invertido. Para saber si este proyecto es viable bajo este enfoque, debemos saber lo siguiente. Si la relación es mayor que 1, va a indicar que los beneficios son mayores a los costos y el proyecto debe ser considerado. Si la relación es igual a 1, significa que los beneficios igualan a los costos, no hay ganancia y la decisión de invertir es indiferente. Si la relación es menor que 1, muestra que los costos superan a los beneficios. En consecuencia, el proyecto no debe ser considerado. De nuestro cuadro ya explicado anteriormente, vamos a sacar nuestros datos para ver el ejemplo de la relación costo-beneficio. Siguiendo nuestra fórmula presentada, vemos que necesitamos los costos. En este problema iremos a utilizar lo que sería para los costos el flujo neto actualizado del primero, segundo, tercer, cuarto y quinto año, como lo estamos observando. De este haremos lo que es una sumatoria
la cual nos dará el valor de 331.131.51, lo cual va a ser dividido por los beneficios. En este caso, el beneficio va a ser representado por el valor de inversión inicial, que es de 250.000 balboas. La relación costo-beneficio, entonces, al dividirla, nos va a dar que es de 1.3245, considerando que este proyecto es viable. Otro aspecto muy importante es señalar la deficiencia de aplicar tasa financiera de rentabilidad cuando se va a emplear. Una de ellas es que podemos tomar una decisión equivocada cuando vamos a tratar de proyectos mutuamente excluyentes. Digamos, crear una fábrica a base de porotos de manera industrial y otra de manera artesanal. Una a gran escala y la otra a pequeña escala. Vamos a estar comparando los índices de rentabilidad de ambos proyectos y puede ser que uno dé más rentable que otro. Sin embargo, nosotros vamos a elegir el más rentable, pero no vamos a estar considerando entonces el tiempo en el que nos va a dar esa rentabilidad, que puede ser un plazo mucho más largo que el otro proyecto que tiene un índice de rentabilidad mucho menor, pero su lapso de darnos esa rentabilidad va a ser mucho menor. Entonces, al momento de evaluar estos dos proyectos, es importante considerar también este factor, el cual con las tasas financieras de rentabilidad no se consigue. Además, también vamos a estar sujetas al costo de capital inicial que se le dé al proyecto, es decir, la inversión inicial, el cual tiene que ser estimado y esa estimación puede estar sesgada y estar sujeta a errores por ser inexacta, debido a que tampoco se consideran a lo mejor factores externos como la inflación, la deflación y la devaluación, los cuales a lo mejor sí nos den como un aproximado de lo que puede ser el entorno de la puesta en marcha de este proyecto, pero no va a darnos como exactamente cómo se va a desenvolver. Por lo tanto, esto puede suponernos errores al momento de decir, vamos a poner en marcha este proyecto y este proyecto va a ser exitoso. Es por eso que emplear estas tasas financieras de rentabilidad son bastante útiles siempre y cuando no se usen como criterio único, sino que aparte de esas tasas de rentabilidad se aplique con otras herramientas de evaluación financiera que permitan un análisis mucho más completo del entorno, del tiempo, del tamaño del proyecto, entre otros factores. Analizando el periodo de recuperación de inversión de nuestro ejemplo, el periodo de recuperación de inversión para la empresa es de aproximadamente 3.47 años, lo que implica 3 años, 2 meses y 22 días. Exponer en qué consiste el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad consiste en una herramienta a través de la cual se estudia los cambios que se produce una variable cuando se introducen ciertas variaciones en un modelo financiero. Así, el análisis de sensibilidad tiene por objetivo permitir que una empresa o entidad pueda predecir cuáles serán los resultados que se obtengan con un proyecto determinado, además de que será fundamental para poder comprender tanto las incertidumbres, las limitaciones y el alcance de cualquier decisión que se tome al respecto. Por ejemplo, si estamos utilizando el valor actual neto BAN, podemos estar interesados en qué pasaría si dicho valor aumentara en cuanto a una inversión inicial necesaria de un proyecto. Lo que realiza es observar cómo afecta un aumento o una disminución en el valor en cuanto al factor sobre el resultado final de un análisis financiero.